Hola, hola, hola. Buenas tardes amigos, amigas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en esta semana de jueves, en este mes precisamente que se conmemora lo importante que es el mes de hacer sensibilización a la sociedad con respecto al cáncer de mama. El cáncer de mama que hoy en día es uno de los principales cáncer que se está presentando no tanto en mujeres sino también en hombres, y es por eso que el mensaje para ti y para todas las damas que nos están escuchando, que nos están viendo, es: autoexploración es la base fundamental para detectar oportunamente el daño del cáncer, el cáncer que si se detecta oportunamente puede ser curable. Hay muchos pacientes que ya han sido detectados oportunamente y que gracias al Todopoderoso se han realizado las cirugías de mastectomía, quitar también lo que es parte del cáncer o todo el cáncer, perdón, y posteriormente su tratamiento para estar seguro de que ya no hay células de cáncer en el organismo a través de la radioterapia, quimioterapia. Entonces la sensibilización y el mensaje es autoexploración para detectar oportunamente el cáncer de mama. Hoy todo este mes tenemos que hacer énfasis con respecto al cáncer de mama, por eso tenemos nosotros nuestro listón, vamos a aportar nuestro listón rosa para poder así dar ese mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Quiero, antes de iniciar el tema que nos trae aquí, dar las gracias a Baja Corp. Baja Corp, que es una empresa en donde tiene como función principal instalaciones de primer mundo, en donde se pueden realizar reuniones ejecutivas, se pueden realizar reuniones académicas, tiene diversas áreas o cubículos empresariales para que aquí se puedan desarrollar. Tiene dos sucursales aquí en donde estamos nosotros ahorita, que es en la Avenida Obregón, y también otra que está en Centro Cívico. Muy recomendable las instalaciones de Baja Corp. También vamos a dar las gracias a la revista Único BC, la mejor revista de la región y muy próximamente de todo el estado. De todo el estado, porque esta revista tiene como único objetivo dar a conocer temas de tu interés, temas de salud, temas científicos y temas que son realmente importantes para la sociedad, que pueden cambiar la vida a las personas que se dedican o pueden o tienen la oportunidad de leer esta revista de gran interés, la revista Único BC. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido a través de la revista Único BC y de Baja Corp. Ahora sí, Stephanie, vamos a iniciar con el tema que nos trae en esta semana, que nos han pedido mucho en el consultorio. ¿Cómo estamos, Stephanie? Muy bien, doctor, muy buenas tardes. Aquí ya recibiendo todos los saludos de parte de nuestra fiel audiencia, que lo van a saludar, como siempre, muy puntual, Rosa Isela Cisneros. Saludos, yo también le mando. Rosa Isela. Rolando Lima Chávez, Samuel Bravo, Camila Estrada y Margarita Nieves. Mi estimado Rolando, mi maestro Rolando Chávez, Rolando Lima, toda la familia Lima, un abrazo. A Sol, su mamá Sol, querida Sol, y a todos los hermanos Lima, un fuerte abrazo con todo mi aprecio y todo mi cariño. A todas las personas que nos están viendo en la costa, un saludo con todo mi aprecio y todo mi cariño también. A mi estimado licenciado, también le mandamos un gran abrazo, y a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, y a ti que nos pediste este tema que es importante, que es el embarazo y el daño renal crónico. Este tema surge porque hemos tenido muchos pacientes que hemos trasplantado que tienen como antecedentes haber sido o haber tenido un embarazo y que desarrollaron preeclampsia y posteriormente daño renal crónico. Pero antes de dar más información, quiero también agradecer a Raimundo Leiva, que sin él no podemos transmitir o darnos a explicar a ti y a toda la sociedad en unos términos más coloquiales, en unos términos más sin tanta terminología médica, porque este programa está hecho para ti, para todas las personas que nos están escuchando, a todos los pacientes y a todas las familias que nos están escuchando. Está al nivel de la sociedad, porque el objetivo que tenemos nosotros, nuestro equipo,
es dar información correcta, dar información de salud que es de tu interés, para que la puedas compartir con tu familia, con tus amigos, para que puedan evitarse problemas de salud, problemas que pueden evitar llegar a la diálisis o el trasplante de riñón o el cáncer, porque aquí abordamos todos los temas de riñón, hígado, páncreas, intestino, cirugía general, enfermedades renales, enfermedades del hígado, todo lo que tú nos quieras preguntar. Aquí vamos a estar con el único objetivo de darte información correcta, y si no tenemos en el momento la información, la buscamos y la preparamos para ti, para informarte, para que en la sociedad el único objetivo que tenemos el doctor César González y todo su equipo Único BC y Baja Corp es tener una sociedad de Baja California más saludable, más sana, y es a través de informaciones que tú debes de saber. Ya con esta información ya va a depender de ti y de tu familia, si te cuidas, si haces caso a las recomendaciones que te vamos a dar nosotros, que es sin otra finalidad que tener una sociedad más sana. Así que vamos a empezar con este gran tema que es el embarazo y daño renal crónico, y para eso quiero dar la bienvenida a mi querida amiga Evangelina Juárez Cruz. Evangelina Juárez Cruz, ella ha sido trasplantada de riñón, tuvo la bendición de que su hermana le donara un riñón ya prácticamente hace 12 años, ya casi 13 años, Evangelina. Así es, doctor. Ya casi 13 años de su trasplante. Afortunadamente ha transcurrido todo este tiempo con una evolución satisfactoria, muy bien de salud, con todos los cuidados que le hemos proporcionado y todas las recomendaciones que ha seguido. Evangelina ahorita nos va a contar cómo ella, precisamente hablando de este tema de embarazo y daño renal, ella presentó preeclampsia y posteriormente daño renal, y posteriormente se realizó el trasplante, y ya después de 12 años de su trasplante con una función renal excelente, gracias al Todopoderoso. Evangelina, cuéntanos cómo fue, en qué embarazo fue que te detectaron hipertensión o preeclampsia. Fue en el segundo embarazo, doctor. En el segundo embarazo. Ajá, y a los 2, 3 años, como a los 2 años empecé con el daño renal. Empecé con el daño renal y pues así estuve ya 10 años, estuve con insuficiencia renal, hasta que ya pues mi cuerpo ya demandó que necesitaba el trasplante. ¿Tuvo tratamiento sustitutivo de la función renal, llámese diálisis o hemodiálisis, antes del trasplante? Sí, 1 año de hemodiálisis. 1 año de hemodiálisis. 1 año de hemodiálisis. O sea, fue su segundo embarazo, se detecta preeclampsia. Ajá, preeclampsia en el embarazo. Pues ya tiene el bebé, da luz a su bebé. ¿Se le dijo que tenía hipertensión después del embarazo? Ya la tenía antes, y con el embarazo pues ya se desató más fuerte la presión alta, y de hecho perdí a mi bebé por lo mismo. ¿Perdió su bebé? Perdí a mi bebé por la preeclampsia. ¿A las cuántas semanas o cuántos meses tenía de embarazo? 8 meses tenía. A los 8 meses. A los 8 meses de embarazo. ¿Le hicieron cesárea? Cesárea. Le hicieron cesárea. Tuvo me imagino, presión muy alta, proteínas en la orina, le decían. Así es. Después del embarazo, ¿sigue con presión alta? ¿O ya le diagnosticaron daño renal? Después del embarazo, pues sí, se me desató ya el daño renal y quedé ya con presión ya alta, con la presión alta. Y siguió con un tratamiento médico y después ya fue tratamiento de hemodiálisis. Así es. Prácticamente que fueron como 9 años de tratamiento médico. No, fueron como 10. 10 años. Como 10 años de control. Sí. Y como el 11º año ya empecé el protocolo, la hemodiálisis y el protocolo de trasplante al mismo tiempo. Eso, y ya posteriormente se llevó a cabo el trasplante. ¿Cómo fue ese periodo de tratamiento hemodialítico, de la diálisis? ¿Cómo se sentía después del tratamiento de diálisis? Pues es muy duro, doctor, una hemodiálisis es muy duro. Y luego los catéteres que no. Seguido era uno y luego otro. Y, ¿Se infectaban?
No, más bien se doblaban, se tapaban, gracias a Dios nunca se me infectaron. Pero sí, pues es muy duro, la hemodiálisis es muy dura. Y sí que lo comprobé porque duré un año en ella, un año en la hemodiálisis. O sea que se acodaban, no había flujo, de repente Se tapaban, al ajá, momento de salir la sí. sangre al filtro, Ujú. que hay una máquina que parece una lavadora Ajá. y regresa la sangre ya Ah. descontaminada, ahí se batallaba mucho en el catéter. Sí, y a poner otro. Y ¿Cuántos luego catéteres otro. le pusieron? Como 3 hasta que ya llegó el Permacat, que fue el que se quedó permanente ya. Ya, quedó permanente. El Permacat es un catéter con unas adaptaciones especiales que son para que permanezca más tiempo. Pero si un paciente no tiene la bendición de tener un potencial donante, pues el segundo paso es una fístula arteriovenosa, que es a través de los vasos de la vena y la arteria que hacen una unión, se hace una unión a través de una cirugía para que posteriormente tengan un vaso más grande como el de la vena del cuello, que Un es flujo vaso, mejor, un ajá. flujo mejor, Mejor. y así pueda salir la sangre más fácil Fluya y, mejor la sangre. y sí, regrese también a ese vaso más grueso una sangre descontaminada. Ujú. Esa es la fístula arteriovenosa, que después vamos a hablar de cómo se realiza la fístula arteriovenosa, los accesos vasculares que hay en un paciente con daño renal crónico. Ujú. Pero entonces así fue, tuvo la bendición de su hermana, salió compatible, se llevó a cabo la cirugía de trasplante. ¿Cómo está su hermana? Está excelentemente bien, doctor. Bendito Dios, está muy bien. Está muy bien. Ujú. Y pues usted ni se diga, no parece ni trasplantada, una persona pues prácticamente pues muy saludable. Siempre sus controles de laboratorio sale con 0.9 de creatinina, es muy raro que salga con 1 de creatinina, y pues los valores de la urea y nitrógeno ureico también muy bien, y el potasio y los electrolitos, que son de los que se encarga el riñón de eliminar o controlar, pues siempre han estado en parámetros adecuados y normales. Así es. Bueno, esa es la experiencia de Evangelina. Quise presentarles a Evangelina porque uno puede estar hablando y hablando de temas de salud, pero no es como escuchar el testimonio real de que estos problemas existen, de que estos problemas tienen una solución y que la solución es el trasplante en estos casos cuando tienen la bendición de contar con un potencial donante. Ahora sí vamos a empezar con el tema de Evangelina. Precisamente vamos a tomarlo como ejemplo de Evangelina para poder explicar. El daño renal crónico que se presenta en el embarazo son diferentes las causas. Por lo regular, la preeclampsia, que es la presión alta en el embarazo, se presenta más frecuentemente cuando es el primer embarazo. Sin embargo, puede presentarse en el segundo embarazo. También se puede presentar el daño renal crónico, como en este caso de Evangelina. Es más frecuente cuando es el segundo embarazo y cuando ya tenían antecedentes de ser hipertensa o tenían antecedentes de un familiar con preeclampsia, el factor genético. Entonces ellos o estas personas, estas damas, tienen mayor riesgo de evolucionar a un daño renal crónico después de nacer el bebé o de hacer o practicar la cesárea en este caso, porque el bebé no se alcanza a desarrollar porque el problema es en la circulación de la placenta. Es donde surge todo el tema de la preeclampsia. Entonces, aquí para hacer el diagnóstico de preeclampsia tiene que ser más de 20 semanas de gestación o de embarazo, posterior de las 20 semanas, que tenga la presión arterial de 140-90, más de 140-90. Ya hablábamos en las pláticas anteriores que la presión normal debe ser 120-80. Más de 140-90 ya están en un criterio de preeclampsia. Después de las primeras 20 semanas de embarazo, esto ya es preeclampsia. Y si se agrega proteínas en la orina, una proteinuria, que para términos médicos es más de 300 miligramos en 24 horas, en la depuración de proteínas en orina de 24 horas, más de 300, ahí es cuando también cumplen los dos criterios para decir que es preeclampsia. Entonces ahí se pueden hacer tratamientos, pero el mejor tratamiento es terminar el embarazo lo antes posible para evitar complicaciones. Por lo tanto, los bebés
tienen muchos riesgos de tener problemas de un parto prematuro, bajo peso al nacer de los bebés o incluso presentar muerte durante el embarazo del bebé. Es por eso que es importante el control también en el embarazo, toda la evolución del embarazo. Pero así como el caso de Evangelina, que a pesar de que haya tenido un control prenatal, pero ella ya tenía antecedentes de hipertensión, entonces la hacía más vulnerable a padecer un daño renal crónico y que la preeclampsia sea más severa. Entonces, para hablar de preeclampsia ya dijimos cómo es el diagnóstico, cuáles son los criterios: una presión mayor de 140/90 y que sea antes de las 20 semanas, o proteínas más de 300. Pero también se puede presentar, como en el caso de Evangelina, antes de las 20 semanas tenía hipertensión, por lo tanto había proteínas en la orina más de 300, entonces más de 300 ya hacía la preeclampsia. Y clínicamente se va a manifestar por hinchazón o edema en los tobillos, estaba hinchadita de los tobillos y las piernas. Sí. Ajá. Esos son los datos clínicos que uno durante el embarazo debe de detectar. Fisiológicamente, en el embarazo puede haber una hiperfiltración, o sea, el producto, el bebé, cuando está creciendo, hace que haya más filtración porque hay más dinamismo en la sangre y por lo tanto el riñón o los riñones empiezan a trabajar de más. Eso es fisiología natural, los riñones empiezan a trabajar de más y empiezan a hiperfiltrar. Entonces no nos debe a nosotros los médicos alarmar si está hiperfiltrando, o sea que de los 80, que es lo normal, hasta los 110, 115, puede estar hasta 200 o más, y eso es algo fisiológico que en cualquier embarazo, no preeclampsia, puede presentarse. Eso es fisiología normal del embarazo. Los riñones pueden estar un poquito congestivos, o llámese como hidronefrosis, el sistema colector más dilatado. Es porque el producto está creciendo y puede a los conductos a los ureteros, vamos a dibujar aquí, Ray, para darme a explicar aquí cómo los riñones pueden estar un poco dilatados. Así es lo normal del conducto del riñón, pero cuando en el embarazo estos conductos, pues el bebé los puede desplazar y la orina dilatar que es la pelvis renal, y entonces hay una dilatación del riñón, puede estar un poquito más grande el riñón, y eso no quiere decir que es anormal, eso es fisiología del embarazo y eso es totalmente normal. Pero ya hablamos de hiperfiltración, más filtrado glomerular, hablamos que hay dilatación del sistema colector, hay crecimiento de los riñones compensatorios porque el bebé está creciendo y eso es normal. Pero cuando hay preeclampsia, hay una proteína mayor de 300 gramos en 24 horas y también hay una hipertensión mayor de 140/90. Entonces ahí hablamos de que la presión arterial está alta. Son dos criterios importantes para sospechar o detectar la preeclampsia. El tema de la preeclampsia, en este caso, lo queremos abordar porque muchas de las personas que en el embarazo le dicen: tuviste preeclampsia, tuviste a tu bebé, afortunadamente nació sin problemas, bajo peso al nacer porque adelantamos la cesárea antes de los 9 meses, pero muchas de las veces ya no se les da seguimiento a las damas que ya tuvieron a su bebé. ¿Y qué pasa cuando ya no se les da seguimiento? Pues muchas de ellas ya no tienen un control de su presión arterial, ya no acuden con su médico familiar, se pierden. Y ese tiempo que se pierden es tiempo muy importante y muy valioso para poder evitar que desarrollen el daño renal crónico. Así es. No hay esa información, Evangelina, no hay esa comunicación. No la hay. Creo que si la hubiera, doctor, de parte de los médicos, nos podríamos evitar muchas insuficiencias renales, los pacientes. Para eso estamos nosotros aquí con el único objetivo en este tiempo terrenal que estamos, es dejar un legado de la medicina que debe ser enfocada precisamente a lo que estudiamos, al buscar el bienestar de las personas, a la salud.
Por eso estamos informando que si tú tuviste preeclampsia, si tú tuviste hipertensión durante tu embarazo, dale seguimiento a tu hipertensión, porque puede ser que ya tengas un daño renal, puede ser que ya tengas estés en una fase 2 de daño renal. Recuerden que son 5 fases, y si tienes o estás en una segunda fase, puedes tener solución si se detecta oportunamente, si se detiene el daño. Pero esta información, por eso es importante que se la pasen a otras personas o amigos que tuvieron este antecedente, porque desafortunadamente, como comentábamos, Evangelina, no hay esa información y el paciente se pierde, deja pasar tiempo importantísimo y llega al médico cuando la hipertensión es muy alta o hay mucha hinchazón en los tobillos. O como yo, ya cuando tenía daño renal, yo fue cuando me atendí y me di cuenta. Pero ya. Fíjese nada más lo importante que es eso. Ya tenía hipertensión, tuvo preeclampsia, tuvo una complicación durante su embarazo, una complicación súper importante, fue la pérdida de su bebé. Y ese tiempo de que se da de alta del hospital y ya no hay un seguimiento hasta que ya se detecta el daño renal, eso es muy triste y muy lamentable. Mucha pérdida de tiempo. Porque se pudo haber evitado. Entonces, el mensaje es ese. Hay que seguir el seguimiento médico, el control de tu presión es la base fundamental para que evites el daño renal crónico que requiera de diálisis o hemodiálisis o trasplante. Por eso, si tenemos ese control, si regulamos la presión, podemos estar no requiriendo, podemos fallecer de ancianitos y no del daño renal crónico. Sí, tuvimos un antecedente importante, pero nos cuidamos y hicimos lo que el médico nos recomendó y por lo tanto no desarrollamos daño renal crónico. Pero pues por eso estamos aquí, para informarle. Quiero, Raimundo, si nos permites mostrar las imágenes tan importantes y tan bonitas. Si gustas, puedes ampliarla más, esa imagen que es maravillosa del flujo renal, cómo es la fisiología del riñón. Recordemos que hemos hablado mucho de esta unidad fundamental del riñón, que es la nefrona, cómo a través del embarazo el niño va a requerir más sangre y por eso hay más hiperfiltración del riñón. Y el hiperdinamismo que existe en los filtros también se ve traducido en que empieza a hiperfiltrar y la creatinina puede estar hasta en 0.7 de creatinina, y eso no es anormal, eso es algo fisiológico, eso es algo natural del misma fisiología del crecimiento del bebé. Pero ¿qué es lo que pasa en la preeclampsia? En la preeclampsia vamos a ver que hay un crecimiento del bebé. En la placenta hay unas arterias que precisamente ahí radica el problema de la preeclampsia, Evangelina, que hay unas células que empiezan a formar unos factores de crecimiento inflamatorios en las arterias y van calcificando las arterias de la placenta. Por lo tanto, aquí vemos esas como estrellitas, como van calcificándose y van tapando, van obstruyendo el flujo sanguíneo, y al bebé ya no le llega sangre suficiente, o sea, la placenta primero, y por lo tanto al bebé, porque hay que recordar que a través de la placenta es como se nutre el niño, el bebé. Y si no hay nutrición, o nace con un peso muy bajo el bebé, o lamentablemente pues no alcanza a sobrevivir, porque no existe ese flujo de sangre que es fundamental, la oxigenación de los niños. Hay otro video, Raimundo, donde hablamos cómo esta preeclampsia puede dañar no nada más los riñones, sino también el corazón, el cerebro, el hígado, que ya esto es una de las complicaciones más severas de esta hipertensión. Y cuando daña el hígado, pues prácticamente los pacientes tienen que estar en terapia intensiva, hay una hemorragia muy severa. Entonces es lamentable. Por eso, antes del embarazo, durante el embarazo, su control prenatal debe ser mensual, debe ser apegados a sus recomendaciones de su ginecólogo, ginecóloga. Aquí vemos cómo el flujo, cómo se alimentan los bebés a través del cordón umbilical de la placenta, pero cuando no le llega sangre pasó esto, Evangelina, lo mismo que pasó con su bebé.
Lamentablemente ya no hubo circulación, ya no hubo nutrición del bebé, y por lo tanto pues tuvieron que adelantar la cesárea para acceder al bebé que ya pues no tenía vida, ¿verdad? Lamentablemente situaciones que podemos haber evitado, pero ahorita es el momento para que tu familia esté informada, para que tu vecina con tus amigos estén informados correctamente de que esto se puede evitar, que se puede resolver. Como vimos en el video muy explícitamente, que nos hizo el favor Raimundo de mostrarnos, en la placenta es fundamental la nutrición. La nutrición de la placenta pues va a lo que es el bebé. Entonces, esta nutrición debe ser cuando no hay preeclampsia, no hay alteraciones, los vasos arteriales son gruesos y llegan a nutrir a través del ombligo y el cordón umbilical al bebé. Pero ¿qué pasa con esos vasos arteriales cuando ya hay una alteración en esas células que van tapando, que van calcificando la luz de las arterias? Pues estos vasos se hacen más delgados, muy delgados, y ya el flujo sanguíneo es mínimo y por lo tanto pues ya no existe la vida. Después de eso, en las células endoteliales vamos a ver lo que es un vaso sanguíneo, cómo está conformado un vaso sanguíneo macroscópicamente. Está formado por células y por dentro se llaman endotelio. Estas células se llaman células endoteliales. Estas células endoteliales, cuando existe esta alteración en la preeclampsia, va a haber una alteración aquí en estas células, pero no nada más de los riñones, también del corazón, también va a haber alteraciones de estas células endoteliales en el cerebro, y va a haber una separación de estas células endoteliales, una como estrías, porque se va inflamando, porque hay una reacción inflamatoria. Hay que recordar que esta falta de circulación de la placenta es como un órgano que ya no hay vida, y cuando hay un órgano que no hay vida o que está disminuyendo el flujo sanguíneo, es como cuando uno se liga una extremidad del dedo y se pone de color violáceo, y si se deja más tiempo puede cambiar a necrosis. Pues ahí se liberan muchos factores inflamatorios que van a traducirse en una lesión de estas células, que si nos vamos a los vasos sanguíneos de los riñones, ahí es donde provocan el daño renal crónico, ahí es donde empieza todo el problema y van evolucionando con una enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa macroscópicamente en los filtros que acabamos de ver aquí? Que muy adecuadamente nos hizo el favor Raimundo de enseñarnos. Pues nuevamente recordemos lo de la plática pasada, que era la nefrona. Está conformada de una arteria aferente, una arteria eferente, y aquí están los vasos sanguíneos. En esta arteria que entra la sangre hay endotelios, aquí también, y en estas arterias también. Bueno, en estas arterias, en estos vasos pequeños, en donde se lleva el filtrado glomerular, existe macroscópicamente un daño importante, que empiezan las proteínas, se empiezan a abrir esas estrías que hablábamos. Se recuerdan en el lupus cómo inflamaban también el endotelio, por eso en el lupus y en las alteraciones de inmunoglobulina A o glomerulonefritis IgA, que es inmunoglobulina A, también existen esas lesiones en los vasos sanguíneos de los filtros renales. Empieza a haber hematuria. ¿Por qué? Porque hay daño renal aquí precisamente. Y macroscópicamente, ¿cómo lo vemos? La arteria. Aquí hagamos de cuenta que nos vamos a dar un zoom. Y la arteria es esta.
y se va a ver espacio como si hubiera queso gruyère o queso fenestraciones, vamos. Fenestraciones, no sé si se puede dar un poquito de zoom ahí, Rey. Hay un video de eso. Ah, sí, a ver, pásame ese video, porque aquí en estas penetraciones de los vasos sanguíneos es cuando se pierden ahí también las proteínas y empiezan los datos que habíamos hablado de proteinuria. Veamos este video, no hombre, Raimundo, qué bárbaro, con estos videos, ni modo que no podamos darnos a explicar. Ahí está el flujo sanguíneo, ahí es lo normal, pero empieza a haber esa alteración en los vasos endoteliales, en las células del endotelio, y lo amarillo pues ya es lo que se está excretando, ¿sí? Pero cuando se daña por la preeclampsia, por la reacción inflamatoria que existe porque en la placenta no hubo flujo, empieza a haber una reacción inflamatoria en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y del cuerpo, por ejemplo, de órganos vitales, por ejemplo, que son los riñones, que es el hígado, que es el cerebro, y en este caso los filtros glomerulares. Eso es lo que pasa, y vean cómo los riñones se van haciendo pequeños, y esto ya es el daño renal crónico, que se va a manifestar en este caso por proteínas en la orina, hinchazón en las piernas, presión de difícil control, con 2 o 3 medicamentos para controlar la presión, pero que esto es progresivo. Esto no es de la noche a la mañana así, es progresivo con los días, con las semanas, que se pueden evitar si nosotros lo detectamos ahí, dar tratamiento para la hipertensión, dar tratamientos antiinflamatorios para que estas células endoteliales pues no se dañen tan rápidamente y poder controlar el problema y poder así evitar precozmente llegar a requerir diálisis o hemodiálisis. Por eso que los pacientes deben de estar bien vigilados. ¿Sí, Stephanie? Tenemos una pregunta muy importante aquí de parte de la persona Margarita Nieves. Dice, disculpe doctor, o sea que si hubo preeclampsia forzosamente hay daño renal o no todo el tiempo pasaría eso. No todo el tiempo hay daño renal crónico, no todos los pacientes que tienen preeclampsia van a desarrollar enfermedad renal crónica, pero la gran mayoría que no es educada o que no es informada correctamente, si no sigue un patrón de sus regímenes de controles, de medicamentos, de alimentación y demás, pues sí van a desarrollar, por esta falta de información, un daño renal crónico. Prácticamente el 99% de las personas que no son educadas si tuvieron preeclampsia, ¿sí? Entonces, a mi amiga allá hasta la costa, un fuerte abrazo, un fuerte saludo, porque son de las preguntas que nos hacen constantemente y que es bueno que salgan ahorita, y si no, después también nosotros las vamos a dedicar a contestar todas estas dudas que existan. Bueno, entonces, ¿qué se tiene que hacer en pacientes con preeclampsia? Pues adelantar lo que es el embarazo, cuando la presión está muy afectando la función renal o el hígado, cuando veamos elevación de las enzimas del hígado y alteraciones en la coagulación, pues tenemos que suspender el embarazo con el dolor de nuestro corazón. Los ginecólogos hacen el tipo de cirugía, la cesárea, y los perinatólogos, neonatólogos están atentos para atender lo que es el bebé prematuramente, si no es que ya llegó a sus 9 meses de crecimiento del bebé. Entonces vemos que es importante. Vemos que todos los pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica después del embarazo se tienen que seguir, que se tienen que controlar para evitar la diálisis y la hemodiálisis. Entonces, a través de estas informaciones que van a estar aquí en Instagram, en Facebook y a través de todas las redes y plataformas, vamos a estar dando a conocer todas estas dudas, que prácticamente es como si fuera una consulta a un nivel exponencial, porque ese es el objetivo que teníamos, Evangelina, en la fundación, precisamente una plática, una charla a toda la sociedad, pero ahora con el tema de la pandemia y todo eso, que ya no puede haber tantas reuniones, pues las vamos a estar dando aquí en forma exponencial para toda la sociedad, no para un limitado grupo de personas que acudíamos a la fundación. Ahora es para toda la sociedad, porque ese es el objetivo fundamental, dar informaciones correctas y informaciones que resuelvan todas tus dudas. También quiero comentar, Stephanie, una de las dudas que me han estado
haciendo constantemente, precisamente por lo del tema del COVID o de la infección de la COVID. Me decía una persona que fue hace poco, mi vecina apreciada, María Elena, que fue a tramitar su licencia, y en su licencia le preguntaron que si ella, que si quería ser donante, y ella dijo que sí, pero le había dado el COVID, que había tenido neumonía por COVID, y entonces le contestaron, pues entonces ya no es candidata, y ya le pusieron que no. La información correcta es que si tuviste la infección de COVID, si tuviste neumonía por COVID, siempre y cuando no tengas una secuela importante, una miocarditis, una alteración con una secuela importante en ese órgano, por ejemplo, puede ser donante, pero no del corazón. Puede ser donante de la piel, puede ser donante de tejidos, puede ser donante de córneas, puede ser donante de riñones, de hígado, de intestino, de páncreas. Tal vez del corazón no, o de los pulmones no, pero sí de otros órganos que sean vitales en ese momento que tenga o se presente la muerte cerebral o la muerte encefálica. Entonces sí pueden ser donantes a pesar de que hayas tenido COVID. El COVID pues prácticamente no es una contraindicación ya para donar. Sí, esa es una información que ojalá y se pueda transmitir ahí en recaudación de rentas para que estén informadas las personas que están ahí. Anteriormente había un módulo de información del tema de trasplante, donación de órganos, pero pues con los cambios constantes que hay en personal de ahí de recaudación, ojalá y se pueda llegar esta información, ¿no? Retomarlo otra vez, que se retome esta información de la donación y todas las dudas que surjan, que eso es, yo considero muy importante esa pregunta que me hicieron, que si podían ser donantes a pesar de que les dieron COVID. Sí, puedes ser donador y puedes salvar a muchas personas a pesar de que te haya dado esta terrible enfermedad de la infección por la COVID. No sé si hay otra pregunta, otra duda, pero para la próxima semana vamos a tratar el tema, pues tenemos muchos temas rezagados ahí de páncreas, trasplante de hígado, virus de hepatitis C y también de las complicaciones del virus de la COVID, precisamente cómo hay más casos de insuficiencia renal por esta infección, cómo se puede transmitir a los filtros renales también y acelerar el daño renal que tal vez ya existía, pero con la infección se aceleró el daño y se presentó el daño renal crónico más agudamente y requirieron de trasplante o de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces de esos temas vamos a hablar y si surgen más dudas o más temas que tú sugieras, te lo voy a pedir de favor que nos los hagas saber a través de estas plataformas que van a estar saliendo aquí, o en Instagram, la página web. Vamos a tener esta información que dimos de embarazo y daño renal crónico, ya va a estar hoy mismo por escrito ahí en la página web, por si quieres leerlo, ahí va a estar, como los otros temas que ya hemos dado. Está hígado graso, también está lo que es nefropatía diabética o diabetes y daño renal, hipertensión y daño renal. Ya están todas en español, en inglés, en francés, en turco y en coreano. En todos los idiomas ahí están para que no haya dudas con respecto a esta información y que llegue no nada más a Baja California, sino a todo el mundo. Así que siempre hay que recordar, ¿verdad, Evangelina? Lo que hizo su hermana, que sin donante no hay trasplante. no hay trasplante. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Ay, sí.